El crimen, la autoridad, la corrupción y a veces la ineptitud son conceptos que se llevan muy bien de la mano. Y es que hoy vamos a hablar de un chaval que se llama César Moisés Hernández y que por cierto se ofrece una recompensa de $35,000 por información que lleve a su captura o su condena. Bueno, pues este chavalín logró burlar a cientos de elementos de seguridad. ¿Cuántos? Sí, cientos, más específicamente más de 300 autoridades intentando capturar a una persona para que no lo consiguieran. Qué vergüenza, ¿verdad? Pero ahí les voy a contar más de esta historia. Bueno, lo curioso es que lo intentaron atrapar helicópteros, drones especializados, militares, policías federales y municipales, y no solo de México, sino también de allá de Estados Unidos y también gente del FBI. Bueno, pues lo más inesperado, pues este hombre se les fugó a más de 300 autoridades armadas. Pero bueno, cómo este hombre es tan intensivamente buscado y también cómo este hombre pudo evadir la justicia como en una película de acción. Porque sí, la historia que les voy a contar está de no creer, y es que solo de escuchar el título de este video, cómo es que este hombre pudo escapar de más de 300 autoridades armadas, pues es de no creer, ¿verdad? Bueno, esto y más después de la intro. Conozcamos su historia. La historia de este escurridizo fugitivo originario de Estados Unidos en el estado de California comienza en 2019, cuando fue encontrado culpable de un asesinato en primer grado. Es decir, que además de planear el asesinato lo hizo sin ninguna justificación alguna, por lo que este chico recibió una condena severa de 25 años a cadena perpetua. Después, 5 años más tarde, el 2 de diciembre de 2024, sucede algo atemorizante. Pues mientras era trasladado desde una prisión estatal al Tribunal Superior del Condado de Kern, en Delano, para comparecer por nuevos cargos, Hernández se fugó. Esto según lo informó el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, o CDCR por sus siglas. El escape habría ocurrido a las 10:45 am, cuando el interno saltó de la camioneta de traslado al llegar al tribunal y huyó corriendo, evadiendo así la justicia penitenciaria. Y es que el contexto de la fuga habría ocurrido en el contexto de una nueva investigación por fabricación de armas dentro de prisión, y además de tener sustancias prohibidas, es decir, sustancias controladas. Como ya saben, no se hagan tontos, como la cocaína, heroína, todas esas cosas. Además de, claro, de presentar un comportamiento violento, siendo esta la tercera falta grave dentro del programa de 3 strikes programado en California, poniendo a Hernández, claro, y justamente, es decir, a César Moisés Hernández, justamente en situación de cadena perpetua sin libertad condicional. Porque es que, qué huevadas, es que está canijo que después de un asesinato en primer grado sea culpable de fabricar después, o sea, después del asesinato también se ha encontrado culpable, una vez esté en prisión, de tener sustancias prohibidas, de fabricar un arma para, pues me imagino que para hacer algún daño, ¿verdad? O para escapar, o no sé, pero pues ya sabemos que es peligroso, y de comportamiento violento. Pues es que está canijo que ya después de un asesinato piensen quitar la posibilidad de cadena perpetua, pues es un peligro para la sociedad, ¿verdad? Pues mejor ni lo dejen salir, así de simple, por lo que esto está bien. Eso es tan obvio que ni siquiera pienso decirle obvio. Por lo que bueno, antes de mencionarles más acerca del intento de captura después de esta fuga de la prisión estadounidense, bueno, antes de mencionarles esto, les voy a mencionar algunas teorías sobre su fuga. O bien al recluso le pusieron el arma fabricada y las sustancias controladas, y tal vez le dijeron que tenía el comportamiento violento a las autoridades. O simplemente él lo hizo para salir de prisión y para tener la oportunidad de fugarse, y tal vez también al tener planeado esto, tal vez también le pagó a las autoridades, que no lo dudo,
para poder fugarse eficazmente. Que bueno, el primer punto, bueno, pues sería obviamente para incriminarlo, pues ya sea por intereses, ¿verdad? Y bueno, en sí, yo digo que fue el segundo punto porque se me hace muy raro que al llegar al tribunal este delincuente se fugase así como así, siendo que pues debería estar custodiado, ¿verdad? Sería que, por ejemplo, si viniera en una camioneta, ¿verdad? Como nos dice, que viniera en una camioneta, ya sea abierta, ¿verdad? O cerrada, debería estar junto a unos oficiales o junto a unas autoridades competentes, vaya, que lo tengan agarrado o que lo tengan justamente esposado, ¿verdad? Que no tenga oportunidad de salir, ¿verdad? Que lo tengan así, literalmente apapachado, uno aquí, un oficial y otro acá, ¿verdad? Para que no se les juzgue, o bien es incompetencia o para mí es una clara corrupción, porque es que lo cierto, poniéndonos a pensar con cabeza fría, claro, lo cierto es que este hombre podía ser fácilmente alcanzado luego de salir huyendo, porque básicamente los señores venían en una camioneta, vaya, porque la posibilidad más lógica para que este hombre se haya podido escapar de esta manera es que este hombre se haya refundido entre mucha gente y no se le haya podido localizar, es decir, que la camioneta no haya podido lograr pasar entre esta gente, pero esta posibilidad cabe solo en un 0,0001% y la posibilidad de corrupción cabe solo en un 99.0000, bueno, 99.999%. Bueno, pues después de la fuga se propuso una recompensa de $5,000 por quien proporcionara información para la captura de Hernández, es decir, como ya dije, de César Moisés Hernández. Bueno, logró cruzar la frontera hasta México, presumiendo así Hernández, pudiéndose ocultar 4 meses de las autoridades estadounidenses y mexicanas. Porque sí, las autoridades mexicanas fueron los que encontraron a Hernández. Hernández se ocultaba en el estado de Baja California, en la ciudad de Tijuana. Bueno, Hernández se ocultaba ahí antes de ser ubicado por las Fuerzas Estatales de Seguridad Ciudadana, o por sus siglas FESC. Resultando así que el 9 de abril del 2025 a las 2 de la tarde con 10 minutos lograron ubicar a Hernández en una casa de 2 pisos. Bueno, pues Hernández se percató de esto, por lo que Hernández desde el segundo piso de su casa empezó con un rifle a dispararles. Por lo que bueno, esta disparadera duró durante 7 minutos. Durante 7 minutos contra una sola persona no lo lograron abatir ni lograron hacer nada. Al contrario, se perdió una vida. ¿Y de quién quieren? Sí, de las fuerzas estatales. Bravo. ¡Qué competentes! Y es que Abigail Esparza Reyes, quien encabezaba la célula operativa Cazagringos, quienes cazaban particularmente, es decir, primordialmente a fugitivos estadounidenses y además organizaciones tan importantes como el FBI y la DEA, pues cazaban estos fugitivos. Alguien así de importante pues fue abatida con un disparo en la yugular, así desangrándose y muriendo esta mujer. Bueno, esta mujer, Abigail, luego de recibir el disparo en la yugular, bueno, después de recibir este disparo y comenzar a desangrarse, bueno, esta mujer ya no se pudo nada más que hacer. Bueno, pues esta mujer una hora más tarde murió en el hospital de la Cruz Roja en la colonia de Los Santos, siendo que en minutos, fíjense, siendo reforzado, fíjense, por cientos de unidades, helicópteros, drones de vigilancia, también militares, más policías, tanto estadounidenses, tanto mexicanos, bueno, siendo reforzado por cientos de personas, más específicamente, como ya les dije, 300, y aún así, ¿qué podía pasar? No se podía escapar, ¿verdad? A menos que haya una ineptitud o una clarísima corrupción, como a todos los que están viendo este video les parece este caso, porque solo fíjense en lo que les voy a decir. Bueno, la entrada al domicilio para detenerlo fue retrasada por un mando estatal. ¿Y por qué? Porque este era considerado el mando del operativo, el jefe del operativo, ordenando así a los policías municipales esperar a una unidad blindada, siendo esta una gran estupidez porque se tardaron 2 malditas horas, además, unidades blindadas, solo para una maldita persona. ¿Qué esperar, verdad? ¿Qué esperar de esta justicia? No me imagino
si fueran 20 de estos, mandan hasta 1 millón, ¿verdad? 1 millón de personas solo para 20 personas, pues no, ¿verdad? Siendo el tiempo suficiente, casi 2 horas para escaparse. Y más estupidez aún que para salir de la casa y salir escapando se salió semidesnudo saltando techos. Tócate los huevos, hombre. Luego el hombre, como se ve en el video, se esconde bajo una loneta que cubría un automóvil estacionado, donde se cambia rapidísimo de ropa, como se puede ver, saliendo con un uniforme fluorescente similar al de los trabajadores de limpieza, como de un barrendero, teniendo todo planeado. Obviamente, corrupción o ineptitud, pues yo creo que corrupción, pudiendo burlar así a las autoridades, siendo esto algo surrealista. ¿Por qué? Porque en sí todo el fraccionamiento estaba rodeado por policías y demás autoridades estadounidenses y mexicanas, entre otras. Siendo esto algo surrealista, al menos una persona lo debió parar al verlo desnudo, ¿verdad? Al menos lo debieron parar alguna vez. Y si no lo vieron, que sería muy raro, ¿verdad? Pero si no lo vieron, lo debieron parar. Por lo menos debieron parar a varias personas al ver las peculiaridades de este criminal, ¿verdad? Al verlo el parecido y al ver la peligrosidad de este criminal, al ver todo ya lo que podía hacer, lo debieron parar. Es decir, debieron parar a varias personas para revisarlas bien, debieron estar preguntando, pero no. Bueno, como yo ya les voy diciendo, para mí hubo un clarísimo soborno. Bueno, este sujeto mide 1,65 metros de altura, pesa 72 kilos y presenta ojos cafés. Esta es la presentación que dicen las autoridades sobre él, tanto mexicanas y estadounidenses. Pero pues afortunadamente ya fue capturado. Bueno, esto es como una actualización, pues este criminal, tras estar más de una semana prófugo, el 17 de abril, la noche del 17 de abril, este criminal en la colonia de las Lomas del Matamoros fue detenido en un operativo especial. Bueno, pues la colonia pues prácticamente se encontraba donde mismo, pues se encontraba en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, obviamente en el país de México, ¿verdad? Y bueno, este operativo estuvo a cargo específicamente por el ejército mexicano, pero principalmente por la Agencia Estatal de Investigación, o por sus siglas AEI. Bueno, pues las autoridades, ante la gran presión que tenían encima del gobierno y demás agencias, bueno, pues no tenían más de otra que encontrarlo, ¿verdad? Al tremendo error que cometieron, o más bien corrupción. Bueno, pues no tenían más de otra que encontrarlo, por lo que pusieron un cercote de vigilancia en prácticamente todo el estado. Además de que no solo eso, de que también estuvieron prácticamente tocando así casa por casa. Entonces dieron con Hernández en una casa en condiciones bastante pobres, ¿verdad? Estaba semidesnudo y acostado, por lo que no pudo poner resistencia y no pudo hacer nada. Bueno, pues la vivienda en la que se encontraba el criminal, como ya dije, estaba en condiciones bastante pobres. Era una casa improvisada de madera con lámina, por lo que ya saben, no tenía acceso vehicular y pues prácticamente nada. Por lo que bueno, las autoridades buscan la pena máxima para este criminal. Y probablemente que, pues sí, es lo que va a pasar. Lo van a extraditar a Estados Unidos y allá pues puede que reciba la pena de muerte, que pues la verdad pues sería lo más justo, pero ahí es el ver de cada quien, ¿verdad? Por lo que si a este criminal no lo condenan a muerte, este criminal debería ingresar en una prisión de super máxima seguridad, como la de ADX Florence, es decir, como la que está el Chapo Guzmán. ¿Por qué? Porque ya demostró ser demasiado peligroso y ser capaz de seguir cometiendo atrocidades, es decir, ser capaz de seguir provocando asesinatos, crímenes, encubrirlos, ¿verdad? Ser capaz de burlar a las autoridades con corrupción, entre otras cosas. Por lo que bueno, en conclusión, gente, este criminal es bastante peligroso, siendo un peligro andante para la sociedad. Por lo que bueno, deberían tener bastante cuidado para que no se vuelva a fugar, ¿verdad? Además, hay que ponernos a pensar, ¿harán algo con el agente estatal responsable de la fuga? Pues no lo creo, ¿verdad? Ni con los policías implicados que lograron esto, pues no lo creo. Saldrán con una excusa que los defenderá, ¿verdad? Pero bueno, así funciona esto. Por lo que bueno, ahora sí, ya como último, no olvides visitar mis diversas secciones, especialmente la de criminología, en la que te presento los crímenes más atroces de este mundo e incluso los más bizarros y los más divertidos. Por lo que no olvides visitar mis diversas secciones, especialmente la de criminología. Así que ya como último y como siempre ya sabes, ¿y qué sigue? Sí, gente, ¡punta adrena!